¿Qué tal? ¿Cómo están? En unos meses entrará en vigor el nuevo Pacto de Asilo y Migraciones de la Unión Europea. Una de sus novedades será el posible traslado de migrantes a un tercer país, fuera de la Unión, para que se procese su solicitud de asilo o su repatriación. Una medida inédita hasta ahora. Italia ya lo ha puesto en marcha en un país extracomunitario, Albania, donde ha construido centros de retorno. Lo analizamos en el documental El Laboratorio Albanés. O sea que hemos cruzado la vía del tren, vale. Esta es la primera valla, ¿no? Ah, van por aquí. Han roto la verja esta y entran por aquí. Concertinas aquí, en este muro de metal, vemos lo que parecen barracones. Ropa tendida, cámaras. Nos han dicho que aquí, en este centro de acogimiento y asilo de Bari, hay una persona, un hombre, un joven de Bangladesh, que ha pasado por el centro de Albania. Nuestro objetivo es encontrarle y ver si quiere contarnos cómo fue esa experiencia de ir, un viaje muy largo para llegar a esta Europa y después, algunos de ellos, ser deportados a Albania. Can you speak English? No? Where are you come from? Bangladesh. How long have you been here in Bari? Bari, how long? No, en Bangladesh. No habla inglés? No. ¿Italiano? No. No? Thank you. Hi. Ay, madre, quieren hablar. ¿De dónde es? Da dove vieni? Benin. Ah, Benin, ok. Ah, de Benín. Ma se ti conosci per caso qualche ragazzo che sta qui e che è stato nei centri in Albania qualche giorno e poi è tornato in Italia? ¿No? Yo creo aquí no puedo avanzar más. ¿Qué valor tiene el derecho a salir de un país si no existe el derecho a entrar en otro? Las fronteras y los muros solo son censurables cuando sirven para impedir que la gente salga y no cuando impiden que la gente entre. Apenas 38 millas, 72 kilómetros de mar Adriático, separan Italia de Albania. Dos buenos vecinos que en 2023 firmaron un pacto bilateral para gestionar los flujos migratorios en el Mediterráneo y luchar contra la migración irregular. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente, ovviamente ai fini del rimpatrio. Se l'Italia chiama, l'Albania c'è. Los italianos interceptarían en alta mar a posibles demandantes de asilo y los trasladarían hasta dos centros en Albania, Senjin y Yader, construidos, financiados y gestionados por Italia, pero en territorio albanés.
Este es un caso único en Europa. Aunque ha habido propuestas en este sentido de externalización de los procedimientos de asilo o de la detención, ningún país había llevado a cabo un progetto así. L'Italia ha deciso, diciamo così, di essere pioniera, ma mi pare che sia un accordo sicuramente intelligente e innovativo in un momento nel quale noi abbiamo bisogno di immaginare strade nuove. Italia es un país que ha construido una retórica basada en la emergencia y la seguridad. Es un país que siempre ha invertido en políticas de subcontratación y siempre con el mismo gran sistema de intenciones, que es trasladar y mantener a las personas migrantes cada vez más alejadas. ¿Por qué experimentar con un modelo de detención extraterritorial? Solo 1 de cada 5 personas que se encuentran de forma irregular en la Unión Europea es devuelta a su país de origen, lo cual no es aceptable para nosotros. Por eso es por lo que presenté nuestro reglamento. Y una parte de este reglamento sí consistía en hacer posible que los Estados miembros pensaran en soluciones innovadoras, como los centros de retorno. Tenemos que enviar señales de que no es tan fácil para todos los que quieren entrar en la Unión Europea de forma ilegal. El objetivo es la disuasión. Enviar un mensaje a los futuros potenciales solicitantes de asilo. Sepan que si vienen a Europa, serán encerrados y deberán esperar la respuesta a su solicitud de asilo en detención. El experimento italiano pretende encajar en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un conjunto de medidas que entrará en vigor en 2026, con el que la Unión Europea quiere dar una respuesta común a las crisis migratorias. Los primeros migrantes, interceptados en alta mar por Italia, desembarcaron en el puerto de Senjin más de un año después de la firma del acuerdo. Apenas 16 varones identificados y clasificados para saber si tenían derecho al asilo. La tramitación sería rápida. Si tenían opciones, se quedarían, y si no, serían repatriados a sus países de origen. Estamos aquí para desafiar la narrativa dominante de que lo que ocurre aquí es un ejemplo para Europa y un modelo de cómo afrontar la migración ilegal. Creemos que es todo lo contrario. Por eso nuestra pancarta dice: el sueño europeo termina aquí. La migración no es un problema como tal. Es engañoso pensar que el problema está en el movimiento en sí. La cuestión no es el movimiento en sí, sino quién migra y de dónde hacia dónde. Solo nos preocupa la migración asimétrica. La migración que suele ir del sur del mundo al norte del mundo. Cumplidos los primeros trámites, los migrantes fueron trasladados hasta la antigua base de Yader, un espacio reconvertido en el primer centro de deportaciones de la Unión Europea fuera del territorio comunitario. Como el resto de los países candidatos a la adhesión, Albania es para la Unión Europea un país seguro. Buonasera, io sono una periodista della televisione spagnola. Posso parlare con qualcuno? Un attimo solo. Signora? Sì? Attenda un attimo, e poi le faccio sapere. El centro de Yader impresiona. Es una fortaleza blindada pensada para albergar hasta 800 migrantes, repartidos en habitaciones de 12 metros cuadrados, con literas para 4 personas. Los internos vestirían de negro. Mira, mi han pocisa. Él es el jefe de la policía albanesa.
¿Se puede saber cuánta gente está dentro? No están autorizados, vale. Chao. Chao. No conseguimos entrar, ni saber cuántos migrantes había dentro, ni siquiera si estaba funcionando. La falta de transparencia sobre el centro es total. Tras la presentación oficial, antes de los primeros traslados, solo han tenido acceso algunos políticos y ONGs para documentar un modelo único hasta ahora. He estado en Albania 6 veces. Son lugares ciertamente alienantes, parecen casi lunares. Son grandes espacios cercados por puertas de hierro muy altas. Los pisos están hechos de resina verde para dar esa sensación casi alienante. Y luego son contenedores o jaulas sustancialmente grandes. Jaulas hechas para mantener a las personas allí hasta que, al menos en teoría, puedan ser repatriadas. Es sin duda un ejemplo aberrante de, no sé ni cómo definirlo realmente, de exclusión, de confinamiento de los cuerpos, de personas que simplemente querrían construirse una vida aquí y que tranquilamente podrían tener los medios para hacerlo y para autodeterminarse, pero que en cambio son retenidas allí. No sé si debo llamarlo Guantánamo europeo. Seguramente no es algo de lo que me enorgullezca. Io ho sentito, mi dispiace, ogni genere di fake news su questo accordo. Ho compreso che vorremmo costruire una Guantánamo all'italiana, deportare i migranti, che l'accordo violerebbe il diritto internazionale. Guardi, l'unico diritto che l'accordo viola è quello dei trafficanti di esseri umani, che è stato garantito molto in passato, ma che certamente non garantirà questo governo. Los centros de detención fuera del territorio de la Unión Europea no están previstos actualmente por el derecho de la Unión, ni siquiera por el nuevo Pacto Europeo sobre Asilo. Además del miedo que quieren infundir a los refugiados, también lo veo como una intimidación a la población albanesa. Y estas imágenes de buques militares, furgonetas de policía, carabineros, son imágenes que infunden miedo a los locales y nos recuerdan tiempos pasados, escenas que algunos han vivido en sus propias carnes. Undalua nga forcat e ruajtjes së rendit në rrugën pranë radio e televizionit. Manovër. Durrës era una ciudad donde había literalmente cientos de miles de personas desesperadas por la pobreza, el desempleo y el colapso del comunismo. Secuestraron barcos del puerto. No me gusta nuestro régimen, que es un régimen dictatorial. No hay libertad. Todos tenemos miedo, mucho miedo. Estaba en la playa, a unos 5 kilómetros de aquí, con unos amigos, con mi familia. Vimos en el puerto de Durrës un barco grande, el Vlora. Se vislumbraba claramente que había atracado y mucha gente, como moscas, estaba subiendo en él. Pronto se difundió la noticia que llegó hasta nosotros. Con mi amigo corrimos 3 kilómetros hasta el puerto y escalamos a través de las cuerdas que ataban la grúa con el barco. Fui uno de los últimos que subí en el barco. En ese momento quitaron la cuerda y el barco empezó a moverse rumbo a Italia. Me marché con la ropa que llevaba puesta. Recuerdo que llevaba unas chanclas, pantalones cortos y una camisa. Tenía 27 años en aquel tiempo. La huida fue espontánea, pero a la vez premeditada. Es decir, llevaba tiempo pensándola y esperaba solo el momento. Cuando por fin les dieron permiso para desembarcar, les obligaron a subir a unos autobuses y los llevaron a un estadio abandonado,
donde los encerraron y les pusieron vigilancia policial. En el estadio se rumoreaba que como nuestro país ya no era técnicamente un estado comunista, era probable que se rechazaran todas las solicitudes de asilo político. Con un amigo encontramos la manera de escapar. Nos ayudaron los enfermeros. Nos sacaron del estadio como si estuviéramos enfermos para poder pasar los puestos de control de la policía que rodeaban el recinto. Nos escapamos. Me hice amigo de los médicos porque les ayudaba. Sabía hablar italiano y repartía la ropa de las ayudas. Les caí bien y me ayudaron a escapar con mi amigo. A las 12 de la noche nos dejaron en la estación del tren de Bari. Nos dieron 50.000 liras y nos dijeron que tengáis suerte, que Dios os ayude. Todos los emigrantes que no acrediten persecución política serán devueltos a su país de origen. En ese momento fue cuando me di cuenta de esta asimetría entre la emigración y la inmigración. Y empecé a preguntarme qué es la libertad de movimiento. ¿Basta con que un país deje salir a sus propios ciudadanos o debe haber otro país que los acepte? Es muy difícil quedarse en Italia, porque ya hay muchos problemas como inmigrantes extracomunitarios. Este es un problema de Europa, no es un problema italiano. El trabajo escasea, estamos en crisis. ¿Cómo vamos a acogerlos? No lo sé. El entusiasmo era tan grande que no recuerdo haber estado hambriento. Sí recuerdo el gran sueño hacia mi libertad. Al parecer, el ser humano no solo vive físicamente, sino también espiritualmente. La primera forma de detención administrativa, considerada el arquetipo de los actuales centros de internamiento, surgió en los años 90 a raíz de cómo el gobierno italiano gestionó la llegada masiva de migrantes albaneses. Es muy irónico que hoy, en nombre de una supuesta benevolencia, se ceda tierra soberana albanesa para que Italia perfeccione un proyecto de control y violencia que fue originalmente experimentada sobre los propios albaneses. Un tercio de la población albanesa dejó el país tras la caída del comunismo y las sucesivas convulsiones financieras de la década de los 90. Se calcula que más de 1,5 millones de albaneses viven en la diáspora, la mayoría en Italia y Grecia. Hoy, los más jóvenes parecen preferir el Reino Unido. Miren a los chicos. Miren lo que hacen en Krume. Mira, no hay trabajo. La gente se va de Hás por el desempleo. Es un lugar pequeño. No hay trabajo. Las remesas de los inmigrantes suponen, según el Banco Mundial, el 9,6% de una economía en pleno desarrollo, al menos urbanístico. No creo que los albaneses vivan ahora de las remesas de los inmigrantes que trabajan en Occidente. Las remesas llevan tiempo que han disminuido. Los albaneses viven ante todo de las remesas, entre comillas, del crimen organizado, que recauda dinero en Occidente y lo lleva y lo blanquea en Albania. Albania está gobernada
por lo que yo llamo nueva nomenclatura, en el sentido comunista del término. Esta nueva nomenclatura está formada por los oligarcas. Dopodiché l'accordo rispetta ovviamente il diritto internazionale. I migranti non vengono deportati perché banalmente l'Albania non è la Germania nazista, ma è un paese, uno Stato di diritto candidato all'ingresso nell'Unione Europea e presieduto tra l'altro da un premier socialista. Premier che la sinistra italiana ha cercato di far espellere dal Partito Socialista Europeo perché evidentemente non è più di sinistra accogliere i migranti, o forse banalmente non è di sinistra aiutare l'Italia. La relación de Rama y Meloni Albania es hoy un estado de partido único. Con Meloni hace un poco de teatro. Hace teatro para presumir, para llamar la atención, porque sufre una especie de narcisismo. Cuando hace esas escenas con Meloni, hace teatro para presumir, para llamar la atención. Pero en el fondo, se trata de una cultura de vasallaje. Rama tiene un poder absoluto en Albania que no tiene comparación con lo que sucede en Occidente. Rama quiere, a través de estos centros, consolidar su poder y tener un apoyo político de los países de la Unión Europea. Lo ha hecho con Italia y se rumorea que lo quiere hacer con otros países. No hay datos oficiales de cuántos migrantes han pasado por los centros de Albania. En la primera fase, cuando los migrantes eran rescatados del mar, hubo 3 desembarcos. Llegaron 71 personas, cuando se preveía una rotación de 3.000 al mes, según el acuerdo firmado. Estos modelos son fundamentalmente contradictorios, porque en realidad no resuelven el problema que intentan abordar. Hay una expresión italiana que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Y este modelo es uno en el que, en efecto, lo que se hace es crear prisiones extraterritoriales. Estos centros no están funcionando como el gobierno italiano esperaba. La gran mayoría de los migrantes trasladados a Albania han sido liberados por jueces italianos por diversos motivos. Esencialmente por violaciones del derecho europeo y del derecho interno italiano en materia de inmigración y asilo. Si los migrantes habían sido trasladados de vuelta a Italia por imperativo legal, no podría ser tan difícil encontrarlos en una ciudad como Bari, en sus calles o en su centro de acogida de solicitantes de asilo, conocido como Cara. Un lugar donde podía haber en ese momento más de 1.000 personas. Willy va a contarnos la historia de Lemon, que es un joven de Bangladesh que lleva apenas 2 meses aquí en Bari. Primero estuvo en Kuwait, después llegó a Egipto, luego a Libia. Llegó por mar. Solo en la barca estuvo 3 días y 3 noches. Lo pagó todo. Se acabó. Se quedó sin tierra, sin casa, todo lo pagó. En total, 22.000 euros.
Todo terminado. Willy no sabía nada de los centros de Albania, ni de que algunos de los migrantes que habían pasado por allí eran bengalíes. A los chicos bengalíes no les gusta Albania. ¿Por qué? No lo sé. A los chicos bengalíes les gusta mucho Italia. Porque Italia es muy hermosa. Tampoco sabía que su país, Bangladesh, va a figurar como país seguro en la futura lista que prepara la Comisión Europea. En caso de ser repatriado, podría incluso acabar en Egipto. La Unión Europea pretende que no sea obligatorio tener conexión con ese tercer país para poder ser deportado. Estamos trabajando para crear este concepto de tercer país seguro, en el que eliminemos los criterios de conexión y facilitemos el regreso de las personas allí. Nosotros hemos intentado encontrar algunos de esos migrantes que han vivido esa experiencia. No sé si usted ha podido conocer alguno o por qué nos está siendo tan difícil dar con ellos. Es muy difícil localizarlos porque no sabemos sus nombres. Si yo misma quiero hablar con alguien al entrar en el centro de Yader, tengo que pedirles que me dejen hablar con el número 45 o el número 90. Lo cual es muy deshumanizante en sí mismo, pero es el único acceso que tenemos a estas personas. Las personas con las que mantuvimos las conversaciones nos dijeron que las habían llevado por la fuerza a Albania sin que se les notificara primero, por lo que ni siquiera sabían a dónde las llevaban. No sabían que se estaban trasladando a otro centro y mucho menos que este centro estaba fuera del territorio italiano y en Albania. Incluso las personas que son liberadas tienen miedo de que las detengan y a menudo perdemos el contacto. Aquí hacemos todo tipo de trabajos agrícolas. Plantamos tomates, calabacines, pimientos. Todo tipo de trabajo agrícola hacemos aquí. Antes trabajábamos realmente en condiciones muy difíciles. La paga no era buena, aunque ahora está mejorando, pero sí hay algunos que aún no están a la altura de los demás. Bueno, la verdad es que el campo se está adaptando a la paga italiana, pero poco a poco. Nuestras empresas necesitan trabajadores, entonces lo sabemos y acabamos de hacer un acuerdo de 450.000 nuevos migrantes en 3 años por dar apoyo a nuestras empresas, por nuestra economía. Y nosotros queremos facilitar este tipo de percurso. Lo que no queremos facilitar es que lleguen clandestinos por su propio interés, porque los clandestinos van a vivir en gueto y no tienes alternativa a dar apoyo a la criminalidad. Italia necesita que vengan 500.000 extranjeros. Los 500.000 extranjeros que necesita, ya estamos aquí. Ya están aquí. Solo tienen que abrir una oficina o un mostrador. Que decidan quién trabaja, aunque no tenga documentos. Vas allí, te inscribes tú mismo y en esas oficinas te dan el documento para ir a trabajar. La promesa es que resolveremos la cuestión mediante la deportación, que abordaremos la migración ilegal, un esfuerzo por distinguir entre migrantes buenos y migrantes malos. Con frecuencia, si escuchamos la retórica de la derecha, es aquella en la que nos dicen que el problema no son los buenos inmigrantes, sino solo los inmigrantes ilegales, los que se saltan las colas. De hecho, la migración sin derechos es aplaudida de alguna manera por quienes están interesados en que los migrantes ilegales trabajen para ellos en determinados sectores de la economía, etc.
La migración clandestina es una tragedia. El pacto con Albania es solamente uno de los acuerdos para controlar quién es de verdad uno que necesita de asilo político, a quién es un migrante económico, a quién es un clandestino. La batalla de los jueces italianos contra los centros de Albania pararon los envíos de migrantes durante meses. Sin embargo, el revés judicial no detuvo al gobierno de Meloni, que reinterpretó el acuerdo con Albania y los transformó en centros de retorno de repatriación, conocidos en Italia como CPRs. Pero la pregunta es, dado que los CPR italianos ni siquiera están llenos y no hay hacinamiento como en las cárceles italianas, ¿cuál es el motivo para llevar a una persona de Italia a Albania? Y además, las pocas personas que han logrado repatriar, las repatriaron después de 6 o 7 días de detención en Albania. En la mayoría de los casos haciéndolas pasar por Italia. Entonces, incluso estos costos son costos absurdos. Hay una retórica muy agresiva por parte del gobierno de Meloni y, en concreto, del ministro del Interior Piantedosi. Un discurso xenófobo. Dicen que las personas que envían desde Italia al centro de migrantes de Yader, en Albania, son personas muy peligrosas. Describen a estas personas migrantes como delincuentes, criminales, personas a las que hay que mantener encarceladas. Colgo l'occasione anche per dire che non corrisponde a vero da parte dei detrattori che noi portiamo lì migranti che abbiano solo la colpa di versare in una condizione di irregolarità amministrativa ma di non aver commesso nessun reato. Non è così, io ho provato anche a dirlo pubblicamente. Yo seguí el caso de una persona que era padre de ciudadanos italianos, con una historia compleja como padre, pero padre al fin y al cabo. De repente fue trasladado de Gradisca a Albania, mientras sus hijos vivían en Piamonte. Esa persona, que ya tenía pocos derechos en Italia, ¿cómo iba a mantener contacto con sus hijos en Albania? Han enviado a muchas personas con problemas psiquiátricos y con problemas de salud. Todos los casos que he seguido eran personas con familia o con problemas de salud. Abbiamo portato e rimpatriato persone che uscivano addirittura da un percorso carcerario di diversi anni per reati gravi che andavano non solo reati di violenza, di lesioni, carnale, pedopornografia e quant'altro, quindi reati gravissimi in qualche modo. Noi restringiamo in questi centri solo le persone che hanno un giudizio di pericolosità sociale. Entonces, no tenemos miedo, porque no somos bandidos. No somos... ¿Cómo se dice? Entonces, respetaremos todas las normas como un buen ciudadano en Italia, por lo que no haremos cosas ilegales y no tenemos miedo. Me llamo Bance Suleiman Suleiman. Soy de Burkina Faso. Llegué a Italia aquí hace 2 años ya. Para él todo está bien, pero para mí no. Antes de estar en el campo, me dieron asilo político por 5 años, pero luego me lo quitaron. Fui a Bérgamo a pedir una cita para hacerme esos papeles de trabajo y regresé aquí esperando a que llegara mi cita, a que llegara mi permiso de residencia. En este campo no tenemos miedo de estar aquí, pero no podemos decir que la vida sea aquí de color de rosa. El año que viene no me veo en este gueto. El año que viene me veo como un jugador pro para el Inter de Milán o Nápoles. Es mi sueño.
El acuerdo entre Italia y Albania, o como se le quiera llamar, se está utilizando como un centro de retorno. Entonces sí, eso podría ser una posibilidad, por supuesto. Y eso es precisamente lo que queremos hacer posible para que los Estados miembros puedan implementar soluciones como el acuerdo entre Italia y Albania, o por ejemplo los Países Bajos, que están considerando un acuerdo con Uganda. Si el derecho de asilo es un derecho individual, es decir, el derecho a solicitar asilo es un derecho individual, y por lo tanto las solicitudes de asilo deben evaluarse individualmente, ¿tiene sentido negociar? ¿Diversificar la tramitación de las solicitudes de asilo en función del país de origen? En sentido jurídico, digo. La sentencia del Tribunal Europeo ha dicho que los gobiernos pueden designar cuáles son los países seguros para repatriar a los inmigrantes, pero también que los jueces pueden analizar caso por caso. Y tal vez lo más importante, los países denominados seguros lo tienen que ser en todo su territorio y para todos los ciudadanos, incluidos colectivos en riesgo o perseguidos por motivos étnicos, religiosos o sexuales. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hemos puesto muchas cosas sobre la mesa para cambiar también la situación, para tener una política migratoria completamente nueva. Y creo que vamos por muy buen camino. Hemos registrado una disminución en el número de inmigrantes ilegales de alrededor del 30%. Nos estamos acostumbrando a ver las escenas de filas de migrantes siendo embarcados en vuelos militares con cadenas. Estamos aceptando que contra los migrantes todo se puede hacer. Este es el riesgo serio, que la política migratoria sea el laboratorio del neoautoritarismo. Las presiones migratorias del tipo que acabamos de describir seguirán ahí mientras haya guerra, mientras exista desigualdad financiera global, colapsos financieros, mientras haya guerra económica. Así que estas son soluciones, o serían soluciones falsas, que abordan un problema, pero no abordan la causa del problema, solo el síntoma. Y al abordar el síntoma sin tocar la causa, el fenómeno se seguirá reproduciendo. En la devastada casa familiar rescatamos los recuerdos de Lea Ipi, albanesa afincada en Londres tras pasar por Italia. Su peripecia confirma que nadie abandona su país por gusto. Detrás de cada migrante hay una historia, una búsqueda de libertad, de una vida digna, de un futuro mejor. Migrar es un derecho, nunca un delito. Naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Europa era como un túnel muy largo, con una entrada iluminada por luces brillantes y señales destellantes, con un interior tan oscuro que era imposible percibir lo que ocultaba. Cuando comenzaba el viaje, a nadie se le pasaba por la cabeza preguntarse dónde acabaría aquel túnel, si no se apagarían las luces en mitad del trayecto, ni qué habría al otro lado. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna. Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia, in fondo c'ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo. Se mi guardo attorno penso che son fortunato, non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. È il mio sogno.